En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14, ¿qué es lo que dice? Dice, y el verbo, Jesús, el verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿puede decir conmigo gracia? Y verdad. Lleno de gracia y verdad. Entonces Cristo viene y Él viene lleno de dos cosas. Viene lleno de gracia y viene lleno de verdad. Entonces lo que quiero hacer hoy día es hablar un poco sobre estos dos conceptos y cómo estos dos conceptos juegan un rol importante dentro de nuestro caminar cristiano. Porque las últimas 2 semanas he predicado 2 mensajes que quizás para algunos han sido un poquito incómodos. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando respecto a no juzgar. Entonces no juzgamos, no hay nadie a quien nosotros podamos juzgar, tampoco estamos nosotros bajo juicio de nadie. Y también hemos hablado respecto a la culpa, que no hay culpa para nosotros y tampoco nosotros tenemos que entregarle culpa a otras personas. Lo que significa, o lo que quizás nosotros podríamos concluir que significa, que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, porque no hay culpa y no hay juicio, entonces puedo vivir de la forma en que yo quiera. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Puedo vivir como yo quiera? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Lo que a mí se me ocurre lo voy a hacer, total, Cristo ya pagó. Resucitó a los muertos para que nosotros tengamos salvación, para que ahora nosotros podamos vivir una vida completamente desenfrenada como nosotros queramos. ¿Cierto? ¿Cómo que no? Si eso fue lo que dije el domingo pasado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, hablando específicamente respecto a esto. ¿Qué concluiremos? ¿Qué concluiremos? Dice. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, si nuestra respuesta ante la gracia que hemos recibido de parte de Dios es persistir en el pecado, entonces significa que hay algo que nosotros no estamos entendiendo o no estamos procesando. Porque dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, no es que nosotros tengamos que sentir culpa por nuestro pecado, sino que es ilógico. Que si nosotros nos hemos encontrado con Cristo, si hemos recibido la salvación y hemos recibido la gracia de Cristo, ¿le parece ilógico al apóstol Pablo que nosotros persistamos en el pecado? Porque no tiene nada que ver una cosa con otra, porque cuando yo me encuentro con Cristo, el resultado de eso es una transformación de mi vida. Y hay libertad cuando morimos al pecado. Libertad del pecado. Y esto es muy importante, libertad del pecado, somos libres del pecado, no libertad para pecar. Y de eso quiero hablar un poco hoy día, porque yo creo que entender esto nos va a dar libertad. Así que vamos a orar y luego vamos a continuar. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad de poder estar aquí. Te damos las gracias porque sabemos que tu mensaje, tu palabra no vuelve vacía. Oramos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchemos y que el resultado de este mensaje sea una transformación de nuestra vida. Oramos esto, Señor, me dispongo en tus manos para ser un canal de bendición y damos las gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, amén, amén. Que Dios le bendiga. Entonces estamos continuando una serie que se llama Bajo Presión, que está cimentada sobre 2 Corintios capítulo 4. Que dice así,
Versículo 8, dice así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, quizá usted se siente en su vida que se siente abatido, que se siente como derribado, como que la vida lo está presionando. Y hemos estado hablando en las últimas semanas respecto a diferentes cosas que la Biblia dice, que si nosotros las ponemos en práctica, vamos a empezar a vivir una vida con menos presiones. Y hoy día lo que quiero hablar es respecto a la gracia y la verdad. La gracia y la verdad, que parece que hay una tensión en estas dos cosas, porque Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Entonces lo que quiero hacer es definir cada una de estas dos cosas, la gracia y la verdad. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia, por ejemplo, si yo voy a un estacionamiento y en ese estacionamiento dice que cada hora me van a cobrar $5, pero ahí abajo dice, pero hay un periodo de gracia de 15 minutos. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que si yo entro con mi carro y salgo antes que se cumplan los 15 minutos, no tengo que pagar nada. No tengo que pagar los $15 porque es un periodo de gracia. Recibo algo como resultado de yo no hacer nada. Esa es la gracia de Cristo. Recibo esta gracia que es un regalo gratuito de parte de Dios, y esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, un versículo muy conocido: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa es la gracia. Esa es la gracia. Un regalo gratuito. Ahora, por otro lado, tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cierto? Vemos en Efesios 2:5. Dice así: nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Muertos en pecados. Es así como nosotros nos presentamos ante Dios sin Cristo. Esa es nuestra verdad ante Dios. Colosenses 2:13 dice algo similar respecto a cómo nosotros nos presentamos ante Dios. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Nos presentamos ante Cristo muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nuestra muerte en delitos y pecados es la forma en que nosotros nos presentamos ante Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque por un lado tengo la gracia, que es un regalo que Dios me da como resultado de nada que yo haya hecho, sino por el sacrificio de Cristo. Y por otro lado tengo la verdad, que ante Dios yo me presento muerto en mis delitos y pecados. Pero Cristo viene lleno de ambas. Viene lleno de gracia y viene lleno de verdad. Lo cual nos parece contradictorio, por lo menos a mí me parece contradictorio a simple vista, porque tiene que ser o lo uno o lo otro, o gracia o verdad. No puede ser 100% las dos cosas. Tiene que ser por lo menos 50 y 50. Si yo tengo un vaso y ese vaso está lleno de café, no puede estar al mismo tiempo lleno de té. No puede ser lleno de ambas cosas. Sin embargo, es muy interesante porque a través de toda la Escritura nosotros vemos a Dios que se presenta de dos maneras que a simple vista parecen ser opuestas. Se presenta como el león de la tribu de Judá, pero también el Cordero de Dios. Por un lado, el Dios de los ejércitos, pero también el príncipe de paz. Se presenta como Dios que juzga desde su trono blanco, pero también se presenta como un Dios al cual nosotros podemos acercarnos confiadamente. ¿Estamos hablando del mismo Dios? Porque algunos decimos, está el Dios del Antiguo Testamento, que parece que estaba un poco enojado, y después está el Dios del Nuevo Testamento, que parece que ahora está como más feliz, más lleno de amor. Pareciera que fueran dos dioses diferentes. Sin embargo, vemos en Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es ¿qué? El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y vemos decenas de pasajes dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento que presenta a Dios como inmutable, que Dios no cambia. Entonces, ¿por qué pareciera que hubiese una dicotomía dentro de la personalidad de Dios? Cuando analizamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en detalle, podemos ver que en el Antiguo Testamento vemos al Dios de la gracia y también vemos al Dios de la verdad. Y vamos al Nuevo Testamento y vemos también al Dios de la gracia y al Dios de la verdad a través de toda la Biblia. Algunos ejemplos de esto puede ser en el Antiguo Testamento, el Dios de la gracia que espera por tanto tiempo al pueblo de Israel con tanta paciencia.
Pero al mismo tiempo vemos al Dios de la verdad en el Antiguo Testamento, donde a Sodoma y Gomorra simplemente los destruye porque se le acaba la paciencia. Luego vemos en el Nuevo Testamento, vemos al Dios de la gracia y el Dios de la verdad. Vemos al Dios de la gracia a través del sacrificio de Cristo que murió por nosotros. Pero también al Dios de la verdad que decide matar a Ananías y Zafira por mentir respecto a las ofrendas. Entonces vemos esta dicotomía al parecer dentro de la Biblia. Pero Dios viene lleno de ambas, viene lleno de gracia y lleno de verdad. Y sería un error presentarlo como o lo uno o lo otro. Sería un error presentarlo como león de Judá o el Cordero de Dios. Sería un error presentarlo como gracia o verdad, o como Dios de los ejércitos o el príncipe de paz. Lo mismo puede pasar cuando nosotros compartimos nuestra fe. Podríamos cometer el error de compartir nuestra fe y simplemente hablar respecto a la verdad. Tú puedes compartir tu fe con alguien y decirle: tienes que cambiar tus caminos, el camino de seguir a Cristo va a ser muy difícil, va a ser casi imposible, va a ser este sacrificio grande que tú tienes que hacer para poder seguir a Dios. Y es cierto, 100%. Mateo 10, 38 dice así. Dice: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Entonces, 100% cierto lo que estamos diciendo. Pero es una verdad que está incompleta. Porque por otro lado podríamos también presentarle a Cristo a una persona y simplemente hablar sobre la gracia de Dios, lo cual también sería un error. Podríamos decirle a esta persona: ven a recibir la salvación, es gratis, no tienes que hacer nada, Cristo ya pagó por todos tus pecados, simplemente recibe la salvación y puedes recibir la gracia de Dios. Juan 1:12 dice esto, apoya lo que estoy diciendo: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Lo cual es 100% cierto, pero es una verdad incompleta. La gracia y la verdad. Yo crecí como cristiano, también he visitado diferentes iglesias. Y hay algunas iglesias que predican solo la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, ¿cierto? Tienes que comportarte, tienes que hacer lo que la Biblia dice, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, ¿cierto? Porque todas estas cosas te van a acercar a Dios y van a hacer que tú puedas recibir salvación y vas a ser enjuiciado al final del tiempo como resultado de lo que tú haces o lo que no haces. Hay iglesias que predican eso, que es la verdad, lo cual es 100% cierto. Mateo 7:21 dice así, claramente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la verdad y es 100% cierta, pero sin la gracia es una verdad incompleta. Hay otras iglesias también hablando de lo mismo que predican solamente la gracia de Dios. No tienes que cambiar, no tienes que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo por ti. Lo cual también es cierto. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y esto es 100% cierto, la gracia, pero es una verdad incompleta. Escuchen esto, porque tienen cara de muy confundidos. Pero vamos a seguir. Va a haber una resolución al final, se los prometo. Gracia, hermanos, gracia sin verdad es una mentira. Pero verdad sin gracia está incompleta. Cuando juzgamos o pensamos en quizás los pecados que están cometiendo otras personas, sexo antes del matrimonio, robar, borrachera, etcétera, todas estas cosas, nosotros podríamos presentarles la verdad de Cristo y decir: estás bajo el juicio de Dios por los pecados que estás cometiendo. O podríamos por otro lado decir: no te preocupes, Dios ya te perdonó. Ambas son verdades, pero ambas por sí solas son verdades incompletas. Estaba viendo un pedazo de arte el otro día, era un arte bien extraño porque eran dos pedazos de madera que estaban, era como que estuvieran deformados y eran dos pedazos de madera que por sí solos no tenían ningún sentido. Luego era como un puzzle, entonces uno lo junta y se formaba un corazón. Y es interesante porque cada una de estas dos partes por sí solas
eran como amorfas, no tenían ningún sentido, no tenían ningún propósito, uno lo miraba y era como que no se veía muy interesante, pero al juntarlos se formaba un corazón. Cuando pienso en la gracia y la verdad de Cristo, también pienso lo mismo. La gracia por sí sola no tiene mucho sentido. La verdad por sí sola tampoco tiene mucho sentido, pero cuando uno los pone juntos, uno empieza a entender el amor de Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? Es fácil predicar solo gracia, muy fácil. Es un regalo gratuito, no tienes que hacer nada. Pero también es fácil predicar solo verdad. Tienes que solamente seguir estas reglas para entrar en el reino de Dios. Ambas son verdades, pero son incompletas, porque Cristo, insisto, vino lleno de ambas, gracia y verdad. Sería un error tratar de resolver esta tensión. Esto es muy importante. La gracia está acá, la verdad está acá, y muchas veces tratamos de resolver esta tensión, pero el problema es que si te vas por el lado de la verdad, solamente caes en legalismo. Pero si te vas por el lado solamente de la gracia, caes en libertinaje. Entonces es una tensión que quizás no es ni siquiera un problema que hay que resolver, sino una tensión que hay que aprender a manejar. Entonces la pregunta de hoy es, ¿por qué es esto importante? ¿Qué tiene de práctico esto? Pastor, entonces, ¿cómo tengo que vivir mi vida? ¿Tengo que vivir mi vida por obras o tengo que vivir mi vida por fe? Porque si es solamente gracia, solamente tengo que vivir por fe y no tengo que hacer ningún cambio en mi vida. Pero si solamente es verdad, tengo que enfocarme en las obras, porque son las obras las que me van a dar la salvación. El problema es que al parecer la Biblia afirma ambas posturas. Romanos 2:6 dice así: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Pero también está el otro lado, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces Dios puso la vara tan alta para nosotros alcanzarla, que es imposible alcanzarla. Y al mismo tiempo la puso tan baja, que cualquiera puede entrar. Entonces hay una aparente paradoja. La Biblia dice en Mateo 5:48, dice así, simplemente, por tanto, dice, sean perfectos. Fácil, simplemente sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, esto fue lo que los fariseos intentaban hacer. Estaban los 10 mandamientos de Moisés, y los fariseos no solamente tenían los 10 mandamientos, sino que a estos 10 mandamientos, a cada uno alrededor le agregaban cosas adicionales para poder cumplir estos 10. Y uno suma todos los mandamientos, eran alrededor de 613 mandamientos, tenían que cumplirlos todos. Y uno puede decir, bueno, pastor, es que nosotros ahora estamos en un mejor pacto. No tenemos que cumplir los 613 mandamientos de los fariseos, porque Cristo murió por todo y ahora vivimos en gracia. ¿Cierto? No tan rápido. Porque Mateo 5:20 dice así, esto es Cristo hablando, dice, porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, los 613 mandamientos de los fariseos, nosotros para poder entrar al reino de los cielos tenemos que superarlos más arriba que esos para poder entrar en el reino de los cielos. Uno dice, pero ¿no será mucho? Y este es Cristo hablando. Y luego continúa en Mateo capítulo 5 hablando de respecto a que la vara está mucho más alta que lo que incluso nosotros pensábamos. Porque dice, entra en todo este proceso de decir, ustedes han escuchado decir, no matarás. Pero yo les digo que incluso si tú te enojas con tu hermano, ya has cometido asesinato en tu corazón. Lo mismo con el adulterio. Ustedes han escuchado decir, no cometerás adulterio, pero si miras a una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Entonces Jesús está poniendo la vara incluso más alta. Entonces hay un nuevo estándar de perfección. La vara mucho más alta. Pero al mismo tiempo, Cristo la baja mucho más que antes. Cualquiera la puede alcanzar. La mujer sorprendida en adulterio, Juan capítulo 8, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Lucas 19, Saqueo, el cobrador de impuestos, que era lo peor de lo peor.
porque trabajaba para Roma. Era un judío que trabajaba para Roma y les cobraba impuestos a los judíos. Él tenía que rendir una cuota, pero podía cobrarles lo que él quisiera. ¿Qué es lo que le dice Cristo? La salvación ha entrado a este hogar. Entonces la puerta está completamente abierta. Hebreos 4:16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para poder recibir gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitemos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pecados? Si la vara está tan alta, pero al mismo tiempo está tan baja, pareciera haber una paradoja en el corazón del Evangelio. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo debo caminar entonces? ¿Es todo o es nada? ¿Es fácil o es difícil? ¿Es león o es cordero? ¿Está la puerta abierta o está la puerta cerrada? ¿Es por fe o es por obras? ¿Es por gracia o es por verdad? ¿Cómo entonces tengo que vivir? Cuando pienso en esto, me pasa lo que le pasa a Pablo en 1 Corintios 2:16, donde mira a Dios y en su mente dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? O Romanos 11:33, donde también dice, es como cuando uno dice, ya no sé, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Entonces yo creo que es un error para nosotros tratar de resolver esta tensión. Porque si caemos por el lado de la verdad nos volvemos legalistas, si nos caemos por el lado de la gracia caemos en libertinaje. Yo creo que este no es un problema para solucionar, sino que es una tensión en la cual nosotros debemos vivir. No sé si han escuchado la historia de Nik Wallenda. ¿Saben quién es Nik Wallenda? Nik Wallenda es una persona que en el Gran Cañón puso un cable en un extremo y en el otro extremo y había una caída de 1500 pies. Esto fue en el 2013. Y él caminó a través de este cable. Y tenía una vara que lo usaba para poder manejar, para poder equilibrarse. Entonces se equilibró, venía el viento y uno pensaba que él se iba a caer en cualquier momento. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué existe esa vara? ¿Por qué él tiene que usar esa vara? ¿Cierto? Muchos de ustedes ya lo saben. Es el equilibrio, ¿cierto? Que produce cierta inercia para poder avanzar. Y cuando pienso en eso, también pienso en el equilibrio entre la gracia y la verdad. Que la gracia y la verdad. Nosotros caminamos en gracia y en verdad. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Es el león de Judá, pero también el Cordero de Dios. Es el príncipe de paz, pero también es el Dios de los ejércitos, lleno de gracia y de verdad. Es así como debemos caminar nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que Cristo viene lleno de gracia y de verdad, hay una historia que yo creo que aclara mucho más lo que nosotros estamos hablando respecto a cómo nosotros debemos caminar en esta vida. Y con esto voy a ir terminando. Lo encontramos en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Este es el momento en que vemos a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Juan capítulo 8, versículo 3. Y con esto voy terminando. Dice así. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Lo cual es muy interesante. Porque la pregunta que los fariseos le estaban haciendo a Cristo es básicamente, viene Cristo lleno de gracia y de verdad, lo sabemos, pero ¿cómo va a reaccionar Jesús? ¿Va a irse por la ley en el cual él va a decir, hay que apedrearla porque eso es lo que dice la ley? ¿O va a ir por la gracia? ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿se acuerda o no? ¿Qué es lo que sucede? Y esto es muy interesante, voy a seguir leyendo. Versículo 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí.
Entonces Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Gracias. Tampoco yo te condeno. Gracias. Gracias. Tampoco yo te condeno. Luego, verdad. Verdad. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Es importante entender que Cristo viene lleno de gracia y de verdad. Es cierto, pero siempre comienza con la gracia. Siempre la gracia va primero. Jesús dice dos cosas: no peques más, yo tampoco te condeno. Hay un equilibrio, yo entiendo. Dios de los ejércitos, príncipe de paz, león de Judá, cordero de Dios, gracia, verdad. Jesús vino lleno de ambas, pero la gracia siempre fue lo primero. ¿Por qué? Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque la gracia es lo que pavimenta, es lo que prepara el camino para la verdad. Porque si comenzamos, es cierto, porque si nosotros comenzamos con la verdad, no estamos pavimentando el camino, estamos creando una muralla. Y Jesús lo hace vez tras vez tras vez. Lo hace con la mujer samaritana. Gracia primero, ¿cierto? Agua viva. Y luego le dice que no está casada. Comienza con la gracia y después continúa con la verdad. Con Zaqueo es lo mismo. Entra a su casa primero. Está lleno de gracia y luego confronta el pecado. También en Juan decimos, ¿qué es lo que viene primero? ¿La verdad o la gracia? La gracia. Cristo vino lleno de gracia y luego verdad. Lo vemos a través de toda la Biblia. Porque la gracia, hermanos y hermanas, la gracia es lo que prepara el camino para la verdad. Yo he cometido este error antes. Una persona muy querida mía, me contó que ella ahora es lesbiana. Me dijo que se había salido del closet. Me dijo, ahora soy lesbiana y quería que tú lo supieras porque teníamos mucha cercanía. Y yo cometí el grave error, esto fue hace tiempo atrás, el grave error de comenzar con la verdad. Simplemente le dije, mira, la Biblia dice esto no está bien para ti, no tienes que seguir este camino. Y le empecé a decir todas las verdades que yo sabía de la Biblia y respecto a lo que yo pensaba que ella estaba haciendo mal. La relación se cortó durante 4 años porque lo que yo hice fue comenzar con la verdad, lo cual creó una muralla. Lo que yo debía haber hecho es comenzar con gracia, comenzar con el amor, comenzar con la aceptación. Ojo, pero la verdad está. La verdad tiene que estar. Porque la Biblia es la verdad, Cristo es la verdad. Pero la gracia es lo que pavimenta el camino, lo que prepara el camino para la verdad. Yo quiero que nosotros seamos una iglesia en la cual tengamos gracia y verdad. Yo quiero pararme aquí frente a ustedes y siempre predicar la verdad de la palabra. Y Dios me libre. Amén. Y Dios me libre de nunca predicar la verdad desde este escenario. Pero también Dios me libre de nunca empapar todo de gracia, porque Cristo así lo hizo. Yo quiero que seamos una iglesia en la cual las personas que entren por esas puertas puedan entender de que son aceptados tal cual como son, que la verdad va a venir, pero que la gracia tiene que ir primero. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque la gracia prepara el camino para la verdad. Pero la verdad sin gracia lo único que hace es crear una muralla. Voy a ver que puedan inclinar sus rostros y puedan cerrar sus ojos, porque este es un momento para ustedes. Y quiero que piensen un poco en lo que hemos estado hablando. Porque quizás tú estás aquí y te cuesta recibir la gracia porque hay algo que tú hiciste o algo que estás haciendo que no te permite recibir completamente la gracia de Cristo. Quizás estás aquí y te cuesta entregar gracia porque amas tanto la verdad, porque amas tanto la verdad de la palabra de Dios que te cuesta entregar la gracia. Quizás estás aquí y estás tratando de resolver la tensión que existe entre la gracia y la verdad. Quizás también puedas conocer a alguien que necesita gracia, pero que sientes que no se la merece por todos los errores que comete vez tras vez tras vez y ya no hay espacio para la gracia. Quizás tú mismo estás aquí y necesitas recibir la gracia de Cristo porque estás atrapado en la culpa. Entendamos que la gracia siempre viene primero, porque la gracia
prepara el camino para la verdad. Pero la verdad sin gracia, lo único que hace es crear una muralla. Así que si tú estás aquí y con los rostros inclinados, los ojos cerrados, y tú quieres que yo ore por ti específicamente por cualquiera de estas cosas que acabo de hablar, quizás quieres recibir gracia, te cuesta recibir gracia, quizás te cuesta entregar gracia, o estás tratando de resolver esta tensión entre las dos cosas, quiero que levantes tu mano para yo poder orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén, Dios te bendiga. Amén, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra, creo, fue entregada y los corazones están abiertos, Señor. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por nuestros pecados y porque la gracia que tú nos has entregado supera cualquier otra gracia que nosotros podamos recibir o entregar. Quiero orar, Señor, esta mañana por todas las manos que se levantaron. Quiero orar por cada una de ellas, Señor, y quiero pedir que tú puedas hacer algo especial en cada una de estas personas que han levantado sus manos. Quiero pedir que tú nos ayudes a poder no resolver este problema entre la gracia y la verdad, sino que podamos navegar estas aguas. Porque sabemos si caemos en mucha gracia, caemos en libertinaje, si estamos mucho en la verdad, caemos en el legalismo. Pero oramos, Señor, que nosotros podamos entender que la gracia viene primero para poder recibir la verdad, no al revés. Oramos por las personas que nos rodean, las personas con las cuales interactuamos, que tú nos puedas ayudar a no ir solamente con la verdad, sino que empecemos siempre con la gracia, pero que no dejemos nunca de lado la verdad, porque las dos son iguales de importantes, pero hay un orden. Oramos, Señor, por esto, damos las gracias en el nombre de Jesús y todos decimos juntos, amén, amén. Que Dios